Ok, vamos a ir probando esta nueva tecnología. A ver cómo sale. Medio descentrada la vista, medio descentrada, como que miro para arriba, pero bueno. Voy a leer el cántico cuántico. Es un capítulo que en realidad el autor lo llama cantiga, esa palabra hermosa, portuguesa. Es la cantiga 29 de la obra que se llama Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal. Estoy haciendo una prueba igual, a ver cómo sale. Voy a leer. Cántico cuántico. Acércate a esta roca junto al mar y mira. Es casi enteramente espacio vacío. Mírala electrónicamente. Es evanescente espuma toda ella, como la espuma de mar que de las rocas nace y en las rocas se deshace. Efímeras partículas que no están ni aquí ni allí, yendo y viniendo al azar de las olas de un mar vacío. Partículas que surgen de la nada y vuelven al olvido, viajan del vacío al vacío. La palabra realidad no es utilizable para las partículas. En principio no hay el vacío absoluto, o un vacío absoluto en todos sentidos. El electrón puede no haber salido de ninguna parte, pero dejó algo en la nada de donde salió. Una especie de hueco en el vacío o invisible burbuja de nada. La posición de una partícula en el espacio es dependiente de su posición en el tiempo. La gravedad es el espacio-tiempo curvado, enrevesado. Y al mismo tiempo el espacio-tiempo tiene estructura de espuma y se desvanece como la espuma sobre la arena. Caótico mar donde aún la noción común de lugar desaparece y donde el mismo espacio puede cambiar y moverse y hacerse espuma. Vivimos sobre un mundo de electrones indeterminados, intercambiando fotones de posición confusa, fotones perdidos en la niebla de la incertidumbre cuántica, que son como la casi invisible bola de tenis que caprichosamente hace moverse a dos jugadores con movimientos indeterminados, pero también bien determinados. Un mundo que no es sino una nada estructurada. Las fantasmales semiformas del vacío en el agitado mar de cuantos virtuales que son todo el espacio. Partículas elementales que no parecen poseer estructura interna y juntas constituyen todas las formas conocidas de la materia. Partículas fantasmas yendo y viniendo, apareciendo y desapareciendo. Partículas que bailan loco rock en un salón de engalanada nada. No son exactamente electrones fantasmas los de las ecuaciones cuánticas, sino realidades fantasmas, mundos fantasmas que solo existen cuando son observados. Einstein no lo aceptó en toda su vida. La incertidumbre como propiedad inherente a la materia, esta intangible cualidad de las partículas cuánticas. Nadie entiende la física cuántica, dijo Feynman. Así los cuantos, como no hay orden en estos cantos. Shiva no es otra cosa que la mecánica cuántica. La materia no tiene sustancia, solo ritmo. El baile loco de las partículas al son de la música cuántica. Las ondas gravitacionales no son propiamente sustanciales, son simplemente ondulaciones de la nada, partícula y onda. Las partículas ondulan como las olas del mar y a la vez son los granos de arena del mar. Son los círculos concéntricos de una piedra en un estanque y a la vez la piedra que cae en el estanque. Una bola A que va a un lugar B irá siempre por el mismo camino en iguales condiciones. Pero las partículas van de mil maneras como les da la gana.
como si ya no hay matemáticas a ese nivel en la materia, tan solo anarquía subatómica. La disciplina del mundo macroscópico se derrumba en ese mundo. La realidad subyacente al mundo irreal cuántico, el impalpable mundo palpable. ¿Es posible que la naturaleza sea tan absurda? Se preguntaba Heisenberg en el parque de madrugada, en la incierta luz danesa, tras las largas discusiones con Bohr. Bohr, que rechazaba teorías por no ser suficientemente locas. Pero conste, el danés rechazó también la teoría del terror nuclear y Churchill quiso echarlo preso. Y no solo es borrosa la partícula en el espacio, lo peor de todo es que el mismo espacio es borroso. No solo no se sabe dónde está una partícula, sino que los mismos lugares no se sabe dónde está. Protones virtuales pueden surgir de ninguna parte por un instante. Lo que parece espacio vacío está lleno de partículas virtuales. Un electrón nada en un mar de partículas fantasmas. Aún en reposo, un electrón no está en reposo, sino entre las olas de partículas del vacío. La materia sólida integrada en gran medida por espacio vacío. Algo sólido, digamos, este libro, es casi todo el espacio vacío, como si fuera un grano de arena en un teatro vacío. Se descubrieron estas cosas al mismo tiempo que se descubría la pintura abstracta. Einstein creía que era falso. Y el fotón que es sin tiempo siendo para él el Big Bang y el presente el mismo instante. El fotón que parece ser la frontera entre la nada y la materia, partículas que no son propiamente la materia, pero sí el pegamento de la materia, sin las que no habría estructuras, ni actividades, ni consecuencias. Según la física cuántica, en cuanto a los cuantos, la sucesión del tiempo no tiene sentido. Las partículas subatómicas en su danza erótica se mueven en cualquier dirección, también hacia el pasado. Según la física cuántica, el tiempo en potencia es reversible. Somos materia, ciertamente, pero ¿qué es materia? Constituidos por inciertos electrones en un mar de ondas de probabilidad. Los diversos componentes del universo no son diversos. Según el teorema de Bell, todas las cosas están unidas en la base. ¿Cuál base? ¿No es acaso el caos el fondo de la materia? Tan solo caos, cambios al azar sujetos a las leyes de la probabilidad solamente. Las partículas insustanciales de la materia. O será como decir la materia espiritual del cosmos. De un semi-misticismo de los científicos ha hablado Asimov. El Sunyata de Nagarjuna, vacío. Y pues un átomo en su mayor parte es espacio vacío, los átomos están llenos de vacío. Transparente como el espíritu, la materia no es más que espacio vacío y campos de energía. ¿Qué es energía? No sabemos, ni la más remota idea. Cada átomo canta su canto, como dijo el lama, y el sonido hace la danza. La posición del electrón nunca es la misma ni distinta, no está inmóvil ni en movimiento. El objeto en movimiento no existe, sino su movimiento. Solo la danza sin danzantes, partículas que son y no son, o dejan de ser en el instante que son, o en una confusión de creación, aniquilamiento y transformación. Creación y destrucción es la danza Shiva. Átomos vacíos y tan llenos de apetitos y deseos. Creación y destrucción es la gran danza cósmica. Nada se origina, nada perece. Es la danza de Shiva, permanente, solo el cambio. Los vastos cielos vacíos dentro de los átomos, porque sucede que la realidad física objetiva está compuesta de vacío. Gran soñador que en la larga noche sueña el gran sueño del universo, dijo el emperador Qin Wen. ¿Es el universo un sueño sin espacio ni tiempo? Según el principio de Heisenberg, a nivel subatómico no hay ciencia exacta. Dios
No juega a los dados, dijo Einstein. Pero, ¿acaso jugaría al billar? Los jugadores de billar saben que el más leve toque cambia todo entre 3 bolas. Incluso los átomos obedecían determinadas reglas, se había creído. Pero se descubrieron en la naturaleza aspectos rebeldes. En vez del mecanismo rígido de relojería, el zig-zag impredecible del electrón. En vez del objeto considerado sólido, vibrante energía fantasmagórica. El electrón sin nada interno, no constituido por nada. El electrón rodeado de una nube de partículas virtuales. El electrón sin órbita ni trayectoria. No poder saber cómo ha ido de A a B. De hecho, los electrones se comportan en ciertos aspectos como si se hallaran en muchos lugares distintos a la vez. Extravagancia de esta creación, explotada en dispositivos microelectrónicos comerciales. La partícula subatómica anda donde quiere. Prefiere lo más corto, como usted cruzando un parque. Pero puede apartarse como usted a leer un periódico en un banco, o desviarse al vendedor de helado, al grifo de agua, o adentrarse más hasta el rincón donde copula una pareja. Las partículas, entidades vagas, no ya las tangibles, palpables bolas de billar. El que si la energía es sustancia, partículas tan insustanciales que casi son la velocidad de la luz. Una partícula va de A a B a tientas, tropezando. Todo camino es una probabilidad a un incierto destino. No es no poder saber al mismo tiempo la posición y el movimiento de un electrón, como en qué país está ahora una persona y en qué línea aérea viaja, sino que no puede tener al mismo tiempo posición y movimiento un electrón. El que no se espanta de la teoría cuántica no la ha entendido, dijo Bohr. Lo que se considera real, constituido por elementos no reales, o que no pueden ser considerados como reales. Y Schrödinger, el del gato vivo muerto, no me gusta, y siento haber tenido alguna vez algo que ver con ello. El vacío cuántico, repleto de partículas virtuales. Y según Sitter, lo único que se expande es el espacio vacío. ¿Acaso somos otra cosa que un orden en el caos? ¿Cómo es que una colección de partículas desorganizadas y aún de moléculas desorganizadas se hacen Pez o Lirio o Aristóteles? La música de las esferas está también en los átomos, el estudio del cielo como una rama del estudio de partículas, y lo que es casi místico, los laboratorios físicos, los científicos que estudian las partículas, están hechos de partículas, partículas estudiando las partículas. Pauli sostuvo que debía haber una partícula neutra no detectada todavía, y la hubo, neutrito, neutrino en italiano. El fantasmal neutrino tan solo manifestado por la llamada fuerza débil y que casi no existe. La llamada fuerza débil que no ejerce ninguna atracción sino en casos como la explosión de una supernova. Los neutrinos tan insustanciales que prescinden casi completamente de la materia sólida, muy cerca de ser una pura nada. La materia la atraviesan como si no hubiera materia. Esquivos hasta el punto de ser espectrales, pero pese a su intangibilidad son lo más común en el universo, siendo el universo en realidad un mar de neutrinos, y su peso total supera el de las estrellas. La materia aparece cada vez menos materialista, el fuerte aroma místico de la nueva física. Davis. O al menos el materialismo cuántico es cada vez más fantasmagórico. Las partículas cuánticas subatómicas tan ilógicas, también partículas tan pequeñas que ya no tienen partes, los quarks sin extensión espacial, sustancias sin nada en su interior, pero que son los constituyentes fundamentales de la materia. Como protones y neutrones componen el núcleo atómico, protones y neutrones están compuestos de quarks, los cuales observamos en la materia ordinaria. Una mujer, una manzana, un Newton.
mientras otros componen partículas subatómicas tan fugaces que no juegan ningún papel en la materia ordinaria, sin estructura aparente, o sea, sin poder reducirse a algo más pequeño. Los quarks ocurren siempre con otros quarks, nunca solos. En aceleradores de partículas nunca han sido vistos en estado libre, con carga eléctrica menor que la de un electrón. Se postulan 3 tipos de quarks, con sabores y colores. Color y sabor son propiedades cuánticas especiales de los quarks. Quarks es una palabra tomada. Quarks es una palabra tomada de una palabra disparatada del Finnegan's Wake de Joyce. 3 quarks, 4 master mark. Son existencia sin extensión, son como puntos sin dimensiones, y sin ellos no habría luz solar, ni núcleos atómicos, ni tú, ni yo. Pero pregunto por el mundo, más allá de los cuantos. Este poema lo debo conocer por lo menos desde hace más de 30 años. Este poema, esta cantiga, que es una partecita de un libro que se llama Cántico Cósmico, de Ernesto Cardenal, un inmenso poeta nicaragüense, de quien contaré su historia. Estuvo comprometido con esa situación tan heroica y terrible que fueron los 60, 70. Ese intento de cambiar el mundo que, terminó mal en ese tiempo. Y además fue monje, estuvo en un monasterio mucho tiempo y poeta, inmenso poeta. Vivió muchos años, falleció no hace mucho, muchos añitos, más de 90. Qué decir, este poema a mí me fascinó siempre, lo leí 30 años atrás cuando estaba en la facultad. Quería estudiarlo, rendir una materia, teoría 3, que era poesía, pero me di cuenta que tenía que estudiar primero la carrera de física como para poder entrar en ese poema. Ahora lo comprendo mucho más desde el campo del espíritu, no desde el campo intelectual, sino desde el campo del espíritu. La mecánica cuántica, la física cuántica tiene mucho que ver con los libros sagrados que ahora estudio y que tienen que ver con el campo espiritual, que en ese tiempo no era considerado, ¿no? Ni siquiera éramos conscientes de que teníamos una dimensión espiritual, al menos yo en ese tiempo, a mis 20 y algún año, cuando estudiaba letras. Lo encontré y lo quise grabar, y de paso me estoy probando acá una camarita nueva como para leer algún que otro poema o charlar un poquito de algo. Muchas gracias.